Una marca de desodorante, en su campaña publicitaria en redes sociales, dice lo siguiente: un gran día para entrenar comienza ahora. Inicia tu rutina. Numeral, entrénate en casa. Y es que en nuestro devocional anterior hablamos del entrenamiento físico y deportivo. Y decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Más adelante le dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenar para la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera, es decir, para la eternidad. ¿Cómo está tu entrenamiento para la piedad? Permítame orar. Muy buenos días, darles un saludo de buenos días y comenzamos con nuestro devocional. Pero primero, oremos al Señor Todopoderoso. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por amarnos, por ayudarnos y gracias por dejarnos tu palabra escrita, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y en ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. 1 Timoteo 4:7, al final del versículo dice: ejercítate para la piedad. Eso dice primera carta a Timoteo. Pero vamos a ir a segunda a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Una ayuda para nuestra memoria. Los dos porciones de la escritura que nos van a hablar de una carrera y del ejercicio son primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, y segunda a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Vamos allí a segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Dice la escritura, segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos vamos a enfocar en la parte donde dice Pablo: he acabado la carrera. Y es que, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no solamente que Timoteo tenía que ejercitarse para la piedad, porque el entrenarse para la piedad tenía promesa en esta vida presente, pero también iba a tener promesa en la vida futura. Y con lo que dice en 2 Timoteo 4:7, dice: he peleado la batalla. Y también dice: he acabado la carrera. Nos da la idea de una maratón, nos da la idea de una carrera, nos da la idea de alguien que se entrenó lo suficiente y que pudo ser lo suficientemente hábil para acabar, para terminar una carrera, pudo ser lo suficientemente fuerte para terminar esta competencia. Pero vamos a, en este corto tiempo, poder dar unos pocos tips de lo que sería nuestro entrenamiento para la piedad, nuestro entrenamiento para llevar una vida piadosa. Recordemos que en el devocional pasado dijimos que en la antigüedad las personas corrían por sus vidas, las personas corrían para no ser muertas, las personas corrían por su propia vida, pero que fueron pasando los años y se fueron desarrollando tipos de entrenamientos deportivos, tipos de entrenamientos físicos. Y entonces allí es donde nos encontramos que las personas ya se encontraban con un cuidado excesivo del cuerpo, ya desarrollaron deportes, desarrollaron rutinas diferentes, hasta que pasaron los años y llegaron los gimnasios, llegaron las diferentes prácticas deportivas y los diferentes desarrollos de muchísimos deportes. Es que no te puedo nombrar uno en específico, pero hay muchos deportes. Entonces, de tantos deportes, quise hacer como una selección de algo que se debe tener en cuenta y también cómo podría ser nuestro entrenamiento para la piedad. Cómo podemos aplicar lo que los deportes nos muestran para nuestra vida diaria en Cristo Jesús. También quiero dejar claro que la salvación es únicamente por gracia mediante la fe. Entonces es un regalo de Dios. Pero el sostenernos en la vida cristiana también es por gracia. No podemos decir que la salvación, una vez obtenida por gracia, la vamos a sostener por obras o por lo que uno tenga que hacer. No, quiero dejar claro que la rutina que presentaré más adelante, o más bien los tips que presentaré más adelante,
de lo que podemos observar de los deportes nos van a ayudar es a crecer en nuestra vida espiritual, pero no a sostener la salvación. Una vez obtenemos la salvación por gracia mediante la fe, es Dios quien sostiene esa salvación. Entonces, en este tiempo que vamos a tener, vamos a observar eso. Vamos a observar algo que debemos tener en cuenta cuando deseamos tener un entrenamiento para la piedad. Lo primero es que no hay edad. No hay edad. La pregunta es, ¿cómo está tu entrenamiento? ¿Cómo está tu entrenamiento hoy? No sé la edad que tengas cuando me estés escuchando, pero sin lugar a duda, no hay edad para empezar a ejercitarte para la piedad. No hay edad. Puedes hacerlo si eres muy niño, si eres adolescente, si eres joven o si ya eres un adulto. Inclusive un adulto mayor se puede ejercitar para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es esa devoción que tienes hacia Dios. Es esa devoción que tienes hacia Dios. Esa compasión que Dios te da para con los perdidos. Es el amor que presentas para con Dios. ¿Cómo va ese ejercicio? ¿Te has ejercitado en eso en los últimos días? ¿O qué te ha dejado este tiempo en estos últimos días? ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Cómo estás físicamente o cómo estás espiritualmente hablando de fuerzas? Entonces, eso es lo que quiero que sepas, que no hay edad. Aunque la rutina cambie de acuerdo a la edad, de acuerdo a tus músculos, de acuerdo a tus huesos, de acuerdo a lo que haces o desarrollas, tú puedes empezar hoy. Eso es lo que dice el comercial que les comencé a hablar. Dice, un gran día para entrenar comienza ahora. Luego dice, inicia tu rutina. Numeral, entrénate en casa. Luego la marca del desodorante y después dice, nunca, pero nunca te abandona. Entonces, la idea es que el día para entrenar comienza hoy. Hoy es el día que te puedes comenzar a ejercitar para la piedad. Si lo has dejado de lado, si has dejado de lado el estar en la palabra, el estar en la oración, el estar teniendo comunión con otros creyentes, el estar en la presencia de Dios en tu devocional, en tu tiempo devocional, en las invitaciones que hacemos por medio ahora en cuarentena de las redes sociales, entonces hoy es el día que puedes comenzar a ejercitarte para la piedad. Número 2, necesitas un entrenador. Tú necesitas un entrenador. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo es tu entrenador personal. Lo tienes 24 horas al día y los 7 días de la semana para estar entrenándote, para estar recordando lo que está en su palabra, para estar guiándote, para estar enseñándote y para recordar todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un entrenador personal. Eso me parece muy grande y muy maravilloso. Pero no solamente tenemos un entrenador, al Espíritu Santo, sino que Él nos ha dejado un instructivo, y el instructivo es la palabra de Dios. ¿Sabes qué te dice Dios para que hagas hoy, 2 de junio del 2020 y de hoy en adelante? ¿Sabes qué te dice Dios? Pues aquí está, en la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios a tu vida? Que desarrolles hoy, que desarrolles mañana, que debes hacer hoy. Como colombiano en esta parte del planeta, como bogotano o como una persona que viva en otro lugar del mundo. ¿Qué te dice Dios? ¿A qué te está llamando como hijo de Dios, como miembro de una iglesia? ¿Cuál es tu posición espiritual en Cristo Jesús? ¿Estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestes? ¿Qué dice Dios acerca del creyente? ¿Qué dice Dios acerca del incrédulo? ¿Cuál es tu posición? Eso tu entrenador lo puede decir. Es la palabra de Dios la que nos dice cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Por favor, no lo olvides nunca. Y si otra persona viene a decirte cosas diferentes, por favor escucha a tu entrenador. Escucha la instrucción de tu entrenador, de tu Padre Celestial. Y no solamente ese entrenador, esa persona del Espíritu Santo, sino que también el Señor ha dejado entrenadores, discipuladores. El Señor ha permitido que vivamos y andemos juntos con pastores. ¿Conoces a un pastor?
¿Conoces a una persona que tenga el don de pastorado y te esté guiando en su grey? Si está lejos del redil, si eres una oveja perdida, vuelve a tu pastor, vuelve al redil, vuelve a hablar con un pastor. Tal vez hayas tenido experiencias desafortunadas, sí, algunos las tuvimos, pero quiero decirte, como lo dije en otro devocional, que hay aún hombres y siervos de Dios, pastores, discipuladores, maestros, hermanos en Cristo, dispuestos a entrenarte en la piedad. Dios lo diseñó así, Dios lo hizo así. El apóstol Pablo era el entrenador personal de Timoteo. En otra porción lo llama mi hijo. Estás de pronto muy solo, muy sola, sin un entrenador. Mira, hay iglesias de una sana enseñanza que tienen entrenadores excelentes, excelentes. Entonces necesitas un entrenador. Tu entrenador al creer en Cristo es el Espíritu Santo y la palabra, pero también tu entrenador puede ser un amigo en Cristo, un hermano en Cristo, un pastor, un evangelista, una persona que esté allí ayudándote, discipulándote, guiándote por medio de la enseñanza bíblica. También, número 3, vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir fuerza y vas a tener que invertir dinero en ese entrenamiento físico, pues también en el entrenamiento para la piedad y en el entrenamiento espiritual tenemos que invertir. Algún ejemplo es que tenemos que tener las herramientas adecuadas. No me imagino a Nairo Quintana, subiendo el Alpe de la Nuez en una panadera en pleno Tour de Francia. Entonces necesitamos tener las herramientas correctas, la vestimenta correcta también. El Señor ha dejado una vestidura espiritual. En Efesios 6 la puedes encontrar, pero también en Apocalipsis nos habla de unas vestiduras blancas, emblanquecidas, limpias. ¿Cómo está tu vestidura espiritual? ¿Está llena de pecado? ¿Está sucia? Allí la puedes lavar en la cruz del Calvario. Acércate al Señor Jesucristo y serás limpio de todo pecado. Amigo, si tú no estás en Cristo, si no has venido al Señor, pues aquí está la cruz del Calvario. Está el Señor Jesucristo con sus manos abiertas y te puede recibir y perdonar. Solo en Cristo hay perdón. Solo en Cristo, solo Él, por su sangre, nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Solo Él lo hace con el incrédulo, lo puede traer a Cristo, le puede limpiar, y solo a nosotros en Cristo Jesús, porque no somos perfectos, también a diario nos limpia. A diario, hermano, amigo, te debes acercar a la cruz de Cristo para ser limpio y tus vestiduras adecuadas para un entrenamiento físico adecuado. ¿Recuerdas lo que sucedió con David? ¿Recuerdas que con David le fueron a poner otra vestidura? Le fueron a poner la herramienta inadecuada. ¿Y él qué dijo? Él dijo, no, yo con esto no puedo. Yo me debo mover con lo que me debo mover, con lo que me he movido siempre, con lo que he agarrado al oso que viene por mi oveja. ¿Por qué? Porque él tenía la vestidura adecuada. Él no aceptó otras vestiduras, él aceptó solamente estar con la vestidura adecuada. También se me cayó mi bosquejo. También quiero hacer un ejercicio, y ustedes muchos se recordarán cuando algunos que han tenido un tiempo de fisioterapia, cuando me luxé la clavícula, era un dolor muy terrible en mi clavícula, pero tuve esas sesiones de fisioterapia e iba allí y me decían, haga repeticiones, haga 8 de 8. Y yo al principio decía, ¿qué será 64, 8 por 8? ¿Qué es? Son repeticiones. Entonces él me pasaba la Theravant y yo pensaba, ¿eso para qué será? ¿Eso será que me está haciendo doler mucho o qué va a pasar conmigo? Pero lo que estaba pasando es que me estaba fortaleciendo mis músculos. Entonces también es muy común
en muchos deportes y aún en los gimnasios hacer series de 5 o hacer series de 20 o hacer series de tantos. Ese es un lenguaje muy conocido. En el ciclismo 8 repeticiones de 300 metros. Y en los demás deportes estoy seguro que las personas hacen repeticiones, pues ejercitándote para la piedad también debes hacer repeticiones. Entonces, la memorización de la palabra de Dios te va a servir, porque vas a tener la palabra de Dios cuando la necesitas, a su tiempo y en su momento, como cuando el Señor Jesús fue tentado. Él tenía la palabra perfecta para responder a esa tentación, para responder a cada prueba. Algo muy importante con esto de las repeticiones es que te debes estar predicando el Evangelio a ti mismo. Si tú ya eres salvo, no te olvides del Evangelio. No te olvides de predicarte el Evangelio a ti mismo, porque a veces lo que hacemos es predicar el Evangelio a otros. Pero escuché una enseñanza en días pasados y es que es un gran engaño solamente estar predicando el Evangelio a otros y a uno mismo que eso son las repeticiones. Predícate el Evangelio a ti mismo, memoriza la palabra de Dios. ¿Cuánto hay del Espíritu Santo en ti? Porque el Espíritu Santo es el autor de la Escritura. ¿Cómo estás viviendo tú esas repeticiones? ¿Estás memorizando la Biblia? ¿Estás memorizando la Escritura? Esta es la invitación a que hagas repeticiones de la palabra de Dios para que cuando venga el momento de la prueba, tú tengas la palabra ahí, cerquita, en tu mente y en tu corazón. Número 5. Tenga una alimentación correcta y adecuada. Eso te van a decir en todos los lugares. Usted debe estar teniendo la alimentación correcta y adecuada para el ejercicio que desarrolle. Para ejercitarte para la piedad también tienes que tener una alimentación correcta y adecuada. La palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. El Señor Jesús también dijo: yo soy el pan de vida. Y le dijo a la mujer samaritana: te van a decir siempre en el ejercicio hidratación. Hidrátate, hidrátate, hidrátate. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo soy el agua de vida. El que beba esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y este es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es hidratante perfecto para el ejercicio de la piedad. Número 6. Mantenga su enfoque. ¿Qué pasa si se distrae? Froome bajando a más de 90 kilómetros por hora en esas avenidas, en sus carreras. ¿Qué pasa si Pablo se distraía? ¿Qué pasa si yo me distraigo? ¿Qué pasa? ¿Qué les querían estar haciendo los enemigos de Nehemías? Tú ves el libro de Nehemías y vienen sus enemigos a distraerle. ¿Qué pasa si nos distraemos? Tuve un accidente terrible por una distracción de una centésima de milímetro, de segundo, por una gota me distraje y eso tuve un accidente muy doloroso para mi cuerpo. ¿Qué pasa si el que alza las pesas está distraído? ¿Qué pasa si el boxeador se distrae y el otro viene y... Mis hermanos, en el ejercicio necesitamos estar 100% concentrados. ¿Cómo es tu concentración cuando estás mirando este devocional? ¿Cómo es tu concentración cuando nos reunimos por Zoom? ¿Cómo es la concentración de nosotros cuando nos desactivan el video? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Mis hermanos y amigos, es tiempo de concentrarnos en la piedad. La persona que desarrolla un deporte, cualquiera que sea, tiene que estar 100% concentrado en el deporte o el entrenamiento que está desarrollando. Comparta con otros. A veces nos invitan a un gimnasio y no vamos. A veces nos invitan a ver algo y vamos, a solamente asistir. Pero ¿por qué no empezar a practicarlo? Mi amigo, mi hermano, ejercitarse espiritualmente es compartir con otros, no solamente en el contexto de redes sociales, sino también en el contexto de iglesia. Esperamos que pronto nos abran para poder reunirnos, entonces le esperaremos con mucho gozo para que venga con nosotros y comparta con nosotros, para que conozca personas que creen lo mismo que tú crees, para animarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para bendecirnos los unos a los otros. Hablando de inversión también es uno de los últimos puntos. Invierta en la obra del Señor. Invierta. ¿Qué debemos invertir? Ya lo dijimos: tiempo, esfuerzo y dinero. Jim Elliot dijo lo siguiente: nunca es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para obtener
aquello que no puede perder. Nunca es un tonto quien entrega aquello que no puede retener para obtener aquello que no puede perder, que nadie le puede quitar. En una emisora muy amada por nosotros, la BBN, escuché también que nuestros resultados y nuestras inversiones se verán en el cielo. ¿Cuánto tienes? Eso está allí en el cielo. Está allí en el cielo. Entonces, mi amigo, mi hermano, invierta en la obra del Señor. El Señor ha dicho, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero el Señor en toda la Escritura alaba la generosidad y también reprende la mezquindad. Por eso debemos ser generosos para con la obra del Señor. Eso tiene que ver mucho con compartir con otros, con iglesia primeramente y segundo también a los perdidos. ¿Le estás compartiendo el Evangelio a otros? Recuerde que en las repeticiones nos repetimos a nosotros mismos el Evangelio. Necesitamos conocerlo nosotros mismos, pero también en el ejercicio de compartir con otros, pues a los perdidos. También debemos hablar el Evangelio a los perdidos. Debemos ganar almas para el Señor. El apóstol Pablo siempre estuvo ganando almas para el Señor. Número 8. Mida los resultados. Siempre que entras a un lugar de entrenamiento, te van a tomar el peso, la estatura y las medidas. Mide tus resultados, mide los resultados, medita en la esperanza venidera. ¿Qué estás esperando de Dios? Alguien dijo también que siempre los hombres de Dios esperaban grandes cosas de Dios. ¿Qué tanta paz estás experimentando? Mide esos resultados. ¿Qué tanto de la Escritura hasta hoy he determinado? Mide los resultados. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama autoconfrontación. Confróntate contigo mismo. Confróntate contigo mismo. Rétate a ti mismo. ¿Cómo estoy viviendo yo para con Dios? Es un buen ejercicio, mis amigos hermanos. En cuanto al pecado, ¿qué tanto pecado he abandonado? ¿Qué tanto pecado me falta? ¿Estoy perdiendo esos kilos de más de pecado que tengo? ¿O sencillamente estoy antes permitiendo más pecado en mi vida? Autoconfróntate, evalúate, mide los resultados. Y por último, varias cosas de las que les dije al principio: oración, Biblia, buena comunicación, iglesia, reacción en los tiempos de presión. Todo eso lo dijo nuestro pastor Roberto el pasado domingo 31 de mayo. Por eso, si se lo perdieron, si se perdieron la primera enseñanza, vuelva a escucharla, que está en este mismo canal de YouTube. Domingo 31 de mayo, Pastor Roberto Trout nos habló mucho de eso, de la escritura, de la oración, de la buena comunicación en iglesia y con nuestra familia y de las reacciones que tenemos en los tiempos de presión. Mis hermanos, les invito a que podamos ejercitarnos para la piedad. Bendiciones, les amamos en el Señor y permítame terminar con una palabra de oración. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por dejarnos, Señor, tu palabra escrita. Dice, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7 leo esto. Y leo luego en segunda de Timoteo 4:7, he acabado la carrera. Mi Señor, quiero acabar la carrera, quiero comenzar a ejercitarme si no lo he hecho, Señor. Y ayúdame, Padre, a tener una vida que te agrade y una vida que todos los días te dé gloria a ti. Y todos los días sepa los beneficios del ejercicio físico también, porque tantos beneficios que nos trae el ejercitarnos físicamente. Pero ahora, Señor, también nos retas y nos desafías a ejercitarnos para la piedad. Te amamos, Señor, y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.